Esta nochecita quiero hablar sobre las señales de peligro. Ustedes saben que cuando uno viaja siempre tiene que ver los carteles que están puestos en la ruta. Hace muchos años vino un hermano que se llamaba Daniel Hualco y a 30 kilómetros de aquí en Choya se puso una carpa evangélica y bueno, yo tenía la costumbre de mirar un cartel donde había la figura de un animal, pero acostumbrado a eso, y apenas salí de Choya, que está a 30 kilómetros de Fría, pegué la curva esa y había una vaca que iba cruzando ya la mitad del camino. Bueno, yo acelero tirándome un poquito a la derecha y la vaca retrocede. Así que la agarré en el medio de la vaca, rompí el radiador, me quedé allí en la noche hasta que me auxiliaron y después vino una camioneta de atrás, se cargó la vaca y se la llevó para comer un rico asadito. Pero yo quedé pensar que hay advertencias en la Biblia que nos hablan y todo esto tenemos que prestar atención. La primera señal de peligro la encuentro en Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es el primer punto. Mirad, ¿qué cosa? Que no te apartes de Cristo. En Deuteronomio tenemos leyes sobre la obediencia y la desobediencia. En este corto transitar es muy fácil desviarse del camino. ¿Por qué? Porque por un problema, por un amigo que nos lleva por mal camino, nos apartamos de aquel que nos dio la vida y no somos fieles al Señor. Uno puede poner de ejemplo al pueblo de Israel, que lo sacó después de tantos años de esclavitud, y un día Moisés subió al monte, pero ¿saben qué? Era el día 39. Escuche bien esto, faltaba un día para que Moisés baje con las tablas que tenía en las manos. Y ellos se entregaron a una orgía, hicieron un becerro de oro, hicieron pecar a Aarón, y cuando Moisés bajó, ellos estaban completamente diciendo, el becerro de oro nos ha salvado, y habían dejado al Dios verdadero y se habían apartado de Cristo. Esta señal de advertencia nos dice que no nos apartemos de Cristo. Otro ejemplo es el rey Salomón. En Deuteronomio capítulo 17 había 3 consejos para un rey. Uno, que no debía tener muchos caballos. ¿Sabe cuántos caballos tenía Salomón? 40.000 caballos y 12.000 jinetes. 2, no debía tener mucho oro y plata. Dice la Biblia que la plata que tenía Salomón era como la arena de la mar. Y 3, no debía tener muchas mujeres. Bueno, este se pasó. 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Usted sabe lo que es tener 1000 suegras? No sé qué hizo este hombre, pero pecó contra Jehová. Porque el caballo me habla del orgullo. El oro y la plata me hablan del materialismo. Y las mujeres me hablan del placer sensual. Por eso Salomón tuvo que escribir el libro de Eclesiastés, porque él había pecado contra Dios. El Salmo 137, cuando estaban cautivos en Babilonia, estos israelitas que no aprendían nunca y Dios los llevó los 70 años por no guardar el día de reposo, ellos escribieron junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Jerusalén. Estaban a 1000 kilómetros, sobre los sauces colgamos nuestras arpas y la gente de allí de Babilonia nos pedía que cantásemos. ¿Qué íbamos a cantar si estábamos tristes y agobiados? Hermano querido, hay una señal divina que te dice, mirad, qué cosa, que no te apartes de Cristo. Quiero darte la segunda señal que se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 13 y el versículo 33. Esta señal es la que deberíamos practicar todos los días de nuestra vida. Dice Marcos capítulo 33, 13, versículo 33. Mirad que no dejes de orar. Qué interesante. Mirad, velad, que no dejes de orar. Hermano querido, hay 7 pilares de la oración. Te los nombro. En primer lugar es pedir.
En segundo lugar, en el nombre del Señor Jesús. Así dice San Juan 14:3. Tercer lugar, en su voluntad. No te olvides siempre, en la voluntad del Señor. En cuarto lugar, pedir con fe. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar. 5, confesando nuestros pecados. Hermano, no podemos orar a Dios si no confesamos nuestros pecados. En sexto lugar nos habla Efesios, dando gracias. No te olvides de agradecer en la oración. Y las 7 columnas, que nos habla Proverbios 9:1, que edificó la casa Salomón en 7 columnas, es perdonando. Cuando oráis, perdonar. La oración es la respiración del alma. Son esos días en que el esposo pasa mucho tiempo en su trabajo y muchas veces ve la secretaria más joven, bonita, regresa a la casa, casi no tiene tiempo de estar con la esposa. Son esos días en que no lee y no ora. Entonces las defensas espirituales se van agotando y vuelve al trabajo y vuelve a ver la otra mujer que es más joven, despreciando a la mujer de la juventud y cambiando las aguas dulces por aguas amargas. La sombra de divorcio está a la puerta y al final la señal de advertencia no la advirtió y viene la separación. ¿Qué cantidad de divorcios que tenemos en estos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque no estamos orando. Y ahora te hablo a ti, esposa. Son esos días en que has dejado el hábito de leer la Biblia y de orar. Son esos días en que le gritas a tus hijos, en vez de decir, hijo mío, siéntate al lado mío, quiero dialogar contigo. Son esos días que te cruzas y hablas con la vecina mal de tu marido por esto y por aquello, cuando la Biblia nos habla de respetar a la autoridad. Son esos días de silencio que cruzan como una avenida de auto, el dedo de decir, yo no quiero saber más nada. Por eso hay una señal de advertencia y te dice, mirad, que no dejes de orar. La oración hace que active mi fe. Es como cuando uno está con la radio muy bajita y dice, voy a aumentar el volumen. Y la fe aumenta cuando leo la palabra de Dios y oro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La oración también me tranquiliza porque ando apurado, corro de aquí para allá y no estoy a solas con Dios. Ese tiempito de comunión con Dios nos va a hacer bien. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Quieres que la gente te vea y aparentes una cosa y por dentro sos otra cosa? No debemos orar para que los demás nos vean, debemos orar para que Dios nos vea. En la cámara secreta entra y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. En tercer lugar, la tercera señal en el camino está en Hebreos capítulo 12, versículo 15 y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La amargura. Qué tremendo que es esto. Cuando uno habla de amargura, habla como esa comida cuando le falta sal, ¿viste? Está desabrido. Algunos personajes que pasaron por la amargura, puedo nombrar a Esaú por la mala elección. Él eligió 2 mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y dice la Biblia, y amargaron a sus padres. Si tú estás escuchando, joven, y no tienes novia o novio, o andas revoloteando por la casa de los filisteos, escucha bien, elige bien. Elige bien porque ese es tu futuro. Y si eliges mal, tendrás que pagar las consecuencias. Otro ejemplo que ponemos es Noemí, por la desilusión. Se fue de Belén, que es casa de pan, y en Moab murió su esposo y sus 2 hijos, porque los otros no se fueron. Por eso cuando Noemí regresa, la reconocen, no es esta Noemí, ellos estaban ahí. Pero Elimelec y Noemí se fueron y ella dice, no me llamen Noemí, que significa placentera, llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. Otro ejemplo también puede ser una mujer espiritual como Ana, pero la mujer que era también su compañera, Penina, la amargaba cuando iban al templo, porque ella no tenía hijos, Ana, y Penina sí tenía hijos.
y le hacía burla. Entonces Ana lloraba y se amargaba. Sí, hermano, podemos caer de amargura aún los hermanos espirituales cuando el desprecio llega a nuestras vidas. Y por último, también Job, por la incomprensión, no sabía lo que le pasaba. Dice en Job 21, ¿quién me diera una silla? Subiría yo hasta Dios y hablaría con él. No comprendía lo que estaba pasando. Y tal vez estás pasando por un momento de amargura, de desilusión, o como Asaf, por la comparación que dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tranquilo, descansa, hermano, porque el Señor sabe que esas cosas van a pasar. 3 reflexiones en este punto, tienes que prestar atención, las 3 con R. 1 dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, malicia y toda maledicencia. ¿Se da cuenta que en primer lugar está la amargura? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a guardar amargura. 2 con R, revisar nuestra vida. El texto que hemos leído dice, mirad bien, no vaya que sea una raíz. La raíz brota, se transforma en un tronco, en un árbol, y esa amargura no la sacamos más. Revise su vida. Y tercer lugar, rogar a Dios por ayuda. Y Ana rogó a Dios, y Dios le dio un hijo, y después le dio 5 hijos más. Dios recompensa al justo. Tienes que esperar en él. Y para terminar este mensaje, hermano, hay señales en el camino que debemos prestar atención. Y hay una carta, una de las más cortitas, que el apóstol Juan escribió a una iglesia, o una amada anciana, y dice el versículo 8 de 2 Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón o recompensa, dice otra versión, completa. Mire, en una peluquería, me estaba cortando el pelo, y agarré una revista que se llamaba Muy Interesante, y había una cifra, una estadística, que nunca la había leído. Dice, en 70 años de nuestra vida, 20 años dormimos. El santiagueño, 30, por supuesto. En 70 años de nuestra vida, 20 años trabajamos. El santiagueño, 10, porque somos remolones. En 70 años de nuestra vida, escuche esto, 8 años viendo televisión e internet. Ahora súbale un poco más con esta pandemia. En 70 años de nuestra vida, y esta para las hermanas, 5 años limpiando la casa. ¿Qué más le puedo decir? 6 meses de esos 70 años nos pasamos afeitando. Y el dato más curioso que me llamó la atención, que 3 meses de nuestra vida estamos buscando llaves. Viejo, ¿dónde pusiste la llave? La buscamos, la tenemos en el bolsillo, la hemos puesto, la dejamos puesta dentro del auto, llamamos a un cerrajero. 3 meses de nuestra vida buscando llave. Ahora yo te hago la pregunta, en 70 años de tu vida, ¿cuánto tiempo estuviste con el Señor? Sabes que en Corintios y en otras partes nos hablan de que vamos a tener corona. Mire, te voy a nombrar las coronas. La corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gozo, la corona de vida. Son coronas que el Señor nos va a dar en el cielo. Pero lo que me llama la atención son los elementos con que nos va a probar en el tribunal de Cristo. Algunos serán puestos a prueba en el fuego, y va a ser madera, heno, hojarasca, es decir, le hicimos para nuestra propia gloria. Pero el que ha trabajado para el Señor va a ser oro, plata y piedras preciosas, que con el fuego se lo ven mejor. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué es oro, qué es plata y qué es piedra preciosa? Yo le voy a decir. Oro, plata y piedra preciosa es, 1, la manera en que tratamos a los otros hermanos y a los inconversos. La manera en que gastamos nuestro dinero. ¿Para dónde fue? La manera en cómo redimimos el tiempo. La manera en que resistimos a la tentación. También el Señor nos va a probar cuánto tiempo pasamos leyendo su palabra y orando. Otro punto más importante es a cuántas personas llevamos a los pies de Cristo. ¿Cuánto sufriste por Él? ¿Te das cuenta? Eso es oro, plata
y piedras preciosas. Un nenito fue a la escuela dominical y la mamá le dio 2 billetes de 10 pesos. Entonces, un billete de 10 pesos fue al bolsillo izquierdo y el otro billete de 10 pesos fue al bolsillo derecho. Y la madre dice, este billete, uno de esos billetes es para la ofrenda en la escuela dominical y el otro para golosina. Entonces, como estaba a 5 cuadras la iglesia, él toma la bicicleta, va, 10 añitos, y cuando quiere meter la mano en uno de los bolsillos, perdió uno de los 2 billetes. Entonces tenía un solo billete. Y dice el niñito estas palabras: menos mal que perdí el billete de la ofrenda. Así que le quedó para la ¿Te das cuenta? Desde niño dejamos al Señor a un lado y el Señor así no nos va a recompensar. Yo nunca me olvido de don Alfredo Furnis. No lo conocí, pero leí su historia, cómo vino de Inglaterra y con un machete se abría camino para fundar iglesia. Vino un colega de allá de Inglaterra y lo vio en un catres, imagínense Santiago con 50 grados transpirando, y le dice a Alfredo en inglés: Alfred, ¿qué haces aquí en Santiago? Vamos allá, yo tengo riqueza, plata, estás gastando tu tiempo. Y él dice: no, el Señor me ha llamado para estar en Santiago del Estero. Y ¿sabes una cosa? Un día subió a un árbol y estaba cortando una rama y sintió una puntada en el corazón. Entonces bajó y le escribió a su esposa María estas palabras: María, el Señor me está llamando, y no pudo terminar la palabra llamando, y trazó una raya con la lapicera y cayó por un ataque fulminante al corazón. Cuando murió Alfredo Furnes, más de 20 iglesias y testimonios estaban levantados para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Que el Señor en esta noche pueda estar hablándote al corazón, y cuando veas una señal del peligro puedes decir: oh, no tengo que alejarme de Cristo. Señor, que no deje de orar. Oh Señor Jesús, líbrame de toda amargura que hay en mi corazón. Y por último, Señor, no quiero perder la recompensa. Que Dios te bendiga, te fortalezca y puedas animarte en medio de estas crisis que estamos viviendo a seguir adelante. Que así sea. Amén.